Buenas noches, queridos alumnos. Bueno, ya llegó próximamente y el día de hoy vamos a ver lo que se refiere a las curvas características. Retornando al pasado y recordando parte de lo que ya hemos aprendido, pues habíamos analizado el funcionamiento de un motor de corriente continua, ¿no es cierto? Casi digo alterna, de corriente continua. Habíamos analizado todas las leyes, los principios, todo lo referente a que permita que éste gire, ¿no es cierto? Obviamente están involucradas la ley de Biot-Savart, Faraday, ya he olvidado algunas, Ampere, este otro señor también, la ley de Lenz, entre otras más, que al final permiten la interacción entre el campo magnético, las corrientes y la fe que genera, así como también la fuerza producida, generada debido a la corriente o al producto cruz del campo magnético y también por la longitud de la speed. Hasta ahí ya habíamos analizado, el motor gira, perfecto, estamos bien. Habíamos analizado que una de las características principales de estas máquinas de corrientes continuas es que tienen algo llamado colector, ¿no es cierto? Que prácticamente son segmentos semicirculares, en este caso muchos llamados delgas que funcionan, que conjunto le llamamos el colector. Además, habíamos analizado que a estas están sujetas dos piezas fijas llamadas escobillas que cortocircuitan la misma cuando la corriente pasa por cero, permitiendo de esta manera poder tener una tensión, si es un generador, una tensión continua, y si es un motor, alimentarlo por corriente continua o tensión continua, ¿ya? Hasta ahí habíamos analizado y también habíamos estudiado un poquito sobre la clasificación de estos motores. ¿Por qué nació esta clasificación? Recordando, podemos retornar al pasado y ver que habíamos reemplazado el imán permanente, quien generaba el campo magnético externo primario, por un electroimán, siendo así que ahora este iba a ser una bobina principal del inductor, llamado así, o también llamado de campo o de tambor, ¿no es cierto? Y siendo la otra bobina, la que es de armadura o la bobina del inducido, siendo la que móvil, la que está pues enrollada mediante la parte móvil magnética llamada armadura, ¿no es cierto? Entonces, en función a esto, habíamos analizado el hecho de que tanto la bobina del inductor como del inducido tenían terminales. Entonces, la manera como yo podía conectarlas daba como resultado varias configuraciones, diciendo así que permitía obtener una clasificación de los motores de corriente continua. Esta clasificación se detallaba entre lo que corresponde al motor de corriente continua de serie, en shunt, paralelo o de derivación, cualquiera de los tres nombres. El otro es de excitación independiente o separada, y el último de motor de corriente continua, compound o compuesto. Hasta ahí habíamos analizado algunas características de estos motores, especialmente cómo se conectan y cómo se encuentran enlazados entre sí. Ahora bien, el día de hoy vamos a analizar las curvas que lo caracterizan a estos motores. Bien, ya vamos avanzando. Y para que tengan una premisa para la siguiente clase del día viernes, vamos a hacer ejercicios prácticos sobre las máquinas de corriente continua con derivación o shunt o paralelo, o también ejercicios con máquinas de corriente continua en serie, con máquinas de corriente continua compuestos o independientes, con todos ellos. Luego de eso continuaremos analizando los otros motores que son motores especiales, igual son de corriente continua, los que pertenecen a la siguiente clasificación: servomotores, los motores de DC sin escobillas, los motores de imanes permanentes y uno que siempre olvido: servomotores, imanes permanentes sin escobilla y motor paso a paso. Ya, eso los analizaremos después, pero en esta unidad. Entonces, vamos con las curvas características. Primeramente, ¿qué son? El motor de corriente continua o motor CC, corriente continua, son muy utilizados en diseños de ingeniería, debido a las características de torque, velocidad y corriente del inducido, que poseen con diferentes configuraciones eléctricas o mecánicas. Entonces, con ello podemos darnos cuenta que tenemos que analizar tres cosas importantes: el torque, también llamado par. Por favor, no se vuelvan a confundir. En un motor le llaman al torque, también le llaman par, ¿ya? La velocidad, ¿ya? O el número de revoluciones que suelen decir, y la corriente del inducido.
Ahora bien, vamos a analizar. Aunque es un dato anexo, dentro de velocidad podemos analizar la velocidad angular, la velocidad de campo magnético. Sin embargo, eso se analiza más en lo que es motores de alterna debido a un desplazamiento entre las mismas. En esta parte de motor de corriente continua solo analizaremos la velocidad como tal, que es la velocidad mecánica, ¿ya? Para que no haya confusión. Ahora bien, una gran ventaja de los motores de DC o CD se debe a que es posible controlarlos con suavidad. Y en la mayoría de los casos son reversibles, mayoría de los casos, ojo. Y responden rápidamente gracias a que cuentan con una gran razón de torque a la inercia del rotor. Una gran razón de torque quiere decir una gran razón se refiere a la tasa de cambio del torque a la inercia. Es decir que se puede ir aumentando el torque, puede tener fuerza, mayor fuerza, a pesar de la inercia que ejerce el rotor. Recuerden que inercia es la oposición de algo a un cambio. Si está en reposo, se opone a un cambio en movimiento. Si algo está en movimiento, se opone al cambio de reposo. A eso se refiere la inercia. Entonces, estos motores cuentan con una gran razón de torque a la inercia. O sea, que es posible incrementar bastante el torque, aunque exista resistencia al cambio por parte del rotor que inicialmente se encuentra fijo. O sea, esta es una de las particularidades importantes de los motores de corriente continua. Ahora bien, otra ventaja es la implementación del frenado dinámico, donde la energía generada por el motor se alimenta a un resistor disipador, y el frenado regenerativo, donde la energía generada por el motor retroalimenta el suministro de potencia. Esto es muy utilizado en aplicaciones donde se desean frenados rápidos y de gran eficiencia. Ya, verán, en lo que son frenados, nosotros vamos a analizar eso en la unidad, el segundo parcial, que corresponde a control de velocidad y también arrancadores de los motores de corriente continua, ¿ya? Pero para ello, y obviamente vamos a analizar algunos circuitos de control eléctrico, involucrando control de velocidad y también arrancadores. Pero para ello yo necesito que ustedes tengan claro este tipo de sistema, su clasificación y todo, ¿ya? Espero que hasta ahí estemos bien. Veamos las curvas. Existen 3 curvas características de un motor de corriente continua, que son determinadas por el fabricante mediante los oportunos ensayos. Si ustedes compran algún motor, ahora que ya conocen, por favor no boten el manual, no se deshagan del manual, tómenlo y consideren revisar especialmente las curvas características que refieren al comportamiento de la máquina, ¿ya? Entonces, estas curvas relacionan las magnitudes características de las máquinas. Veamos. La primera, tenemos velocidad corriente del inducido. La segunda, par motor con la corriente del inducido. Ya sabemos que es par motor es torque, es lo mismo, ¿ya? Y la otra es par motor con respecto a la velocidad. Entonces, analizando estas curvas a breves rasgos, podemos determinar que la que es de color café, excitación independiente, o, bueno, aquí tengo y paralelo porque ejerce el mismo comportamiento tanto para las máquinas con conexión de excitación independiente o separada, y también para las máquinas en shunt, paralelo o derivación, es el mismo comportamiento, ¿ya? Para las máquinas con excitación en serie, ¿ya? El color azul tiene ese comportamiento y las máquinas no compuestas el color amarillo. Veamos la primera. Excitación independiente y paralelo, podemos ver que a medida que aumenta la corriente del inducido, aumenta la velocidad. Sin embargo, no desarrolla una forma exponencial, sino un valor constante, ¿ya? También vemos que con respecto al torque y a la corriente del inducido, al torque y a la corriente del inducido, esta desarrolla un aumento. A medida que incrementa la corriente del inducido, incrementa el torque y tiene un comportamiento exponencial. Con respecto al par motor, pero con respecto a la velocidad, nos damos cuenta que a medida que aumenta la velocidad, el torque disminuye. Y si el torque aumenta, la velocidad disminuye. Y eso ocurre en la mayoría de las máquinas, que son de, qué sé yo, de 3600 RPM, pero tienen un torque reducido. A diferencia de aquellas que son de 750 RPM, tienen un torque alto. Ya, esta es una de las características principales que uno evalúa en una máquina, especialmente la curva entre torque y velocidad. Si yo necesito fuerza, pues perderé a cambio velocidad. Pero si yo necesito velocidad, pues perderé a cambio torque. Y obviamente respecto. Ahora bien, con respecto a las de excitación en serie, podemos darnos cuenta que a medida que aumenta la corriente del inducido, disminuye la velocidad. Eso es una de las deficiencias, desventajas de esta máquina,
¿ya? E incluso si la velocidad corriente del inducido disminuye mucho, como pueden ver, la máquina podría llegar a embalarse. Embalarse quiere decir pierde el control y se dan cuenta que a medida que se acerca a cero la corriente del inducido, la velocidad se incrementa hacia la asíntota del infinito de y más, pues eso ocurre en realidad, se embala. Entonces hay que tener mucha precaución en ese sentido cuando se desea detener la máquina. Ahora bien, para la corriente en serie, excitación en serie, entre el par motor y la corriente del inducido nos damos cuenta que tiene un comportamiento exponencial a medida que aumenta la corriente del inducido o incrementa el par. Así también, al igual que el anterior, pero en una diferente curva, el par y la velocidad con una máquina de excitación en serie se encuentran contrarias, puesto que a medida que aumenta la velocidad, disminuye el torque, y si aumenta el torque, disminuye la velocidad. ¿Ya? Ahora bien, viendo la última, excitación compound o compuesta, tenemos la color amarillo. Entre la corriente, bueno, recordemos que la compuesta es una mezcla entre paralelo y serie, ya estudiada. Entonces, tenemos que la velocidad angular con respecto a la corriente del inducido para una máquina compuesta podría llegar a ser constante en un punto. Aún así se puede ver que a medida que esta disminuye, o sea, la corriente del inducido, también lo hace la velocidad, pero no es tan fuerte como lo es con la máquina de excitación en serie. Además podemos darnos cuenta que cuando la corriente del inducido es cero, lo es también la velocidad, a diferencia que cuando es serie, corre el riesgo de embalarse la máquina, es de perder por completo el control. ¿Se dan cuenta? Bien, par o torque con respecto a la corriente del inducido. Nos podemos dar cuenta que así también tiene un comportamiento, pero con una pendiente mayor de exponencial. Se dan cuenta que a medida que aumenta la corriente del inducido, aumenta el par. Con respecto al par de motor o torque con respecto a la velocidad, así también tiene un comportamiento similar. Obviamente la curva es distinta, pero finalmente indica que a medida que aumenta la velocidad, disminuye el torque, y a medida que aumenta el par, disminuye también la velocidad. Sin embargo, es menos pronunciado este efecto para una máquina de excitación compuesta. Finalmente nos damos cuenta que las cuatro en realidad, hemos estudiado las primeras 4 clasificaciones, siendo que 2 tienen el mismo comportamiento, la de excitación independiente y la de paralelo. Nos damos cuenta que las 3 tendrían un comportamiento similar en el sentido de, por ejemplo, par motor velocidad, aunque sus curvas son diferentes en sentido de la tasa de cambio, podemos darnos cuenta que cuando aumenta la velocidad, el torque disminuye, en definitiva. En lo que es el par motor con la corriente del inducido, a pesar de que las curvas tienen, así como les digo, una tasa de crecimiento diferente, podemos darnos cuenta que a medida que aumenta la corriente del inducido, aumenta el par. Sin embargo, algunas se estabilizarán más pronto que otras. Por ejemplo, la excitación independiente se estabilizará mayor rapidez. Ya, la velocidad de corriente del inducido, tenemos que finalmente a medida que aumenta la corriente del inducido, disminuye la velocidad. Bueno, aquí sí hay una diferencia con respecto a la independiente, y esto es porque es de independiente, tiene una fuente externa y en paralelo en esa parte son similares. Pero bueno, nos hemos dado cuenta que entre las 3 tienen un comportamiento similar, a pesar de que las gráficas son ligeramente diferentes en el sentido de las pendientes, y en este caso un cambio. El comportamiento en general de las curvas es básicamente eso. A medida que aumenta la velocidad, disminuye el torque. A medida que aumenta la corriente del inducido, aumenta el torque. Y a medida que aumenta la corriente del inducido, la velocidad disminuye. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Ahora bien, vamos a analizar algunas reglas. Ya, como regla general, los motores generan grandes torques a baja velocidad. Regla general, dice. Y grandes torques implica una demanda mayor de corriente por parte del motor. ¿Ya? Para un dado torque proporcionado por el motor, se puede utilizar la curva corriente-torque para determinar la corriente requerida para cuando se le aplique el voltaje nominal al motor. Sí, eso es cierto, eso se entiende bastante bien, así que no es necesario repetirlo. Aquí tengo un pequeño error que lo voy a corregir antes que se termine el tiempo. Simplemente es para un torque dado. ¿Ya? Y ahora esperen para el siguiente video continuar con el siguiente